a la presentación del libro titulado Bosques del Ecuador, que fue elaborado por estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica del 9º semestre de Ingeniería Ambiental. Este libro consta de 18 capítulos, en el cual van a conocer a profundidad los bosques que se encuentran en las 3 regiones del Ecuador: costa, sierra y Amazonía. Capítulo 1. Una breve historia de los bosques de Ecuador. Capítulo 2. La problemática de los bosques de Ecuador, la deforestación. Capítulo 3. La sociedad como actores principales para su conservación. Capítulo 4. Dinámica y estructura de los bosques en Ecuador. Capítulo 5. Bosques húmedos tropicales. Importancia de los bosques húmedos tropicales en Ecuador. Capítulo 6. Bosques secos tropicales. Importancia de los bosques secos tropicales del Ecuador. Capítulo 7. Los bosques andinos de Ecuador. Importancia de los bosques andinos de Ecuador. Capítulo 8. Bosques con características xerofíticas en Ecuador. Capítulo 9. Plantaciones con fines comerciales en Ecuador. Capítulo 10. Cambio del uso del suelo en Ecuador. Capítulo 11. Especies de flora en peligro de extinción. Capítulo 12. Especies de fauna en peligro de extinción. Capítulo 13. Endemismo en Ecuador. Capítulo 14. Experiencias por cada autor. Capítulo 15. Glosario. Capítulo 16. Bibliografía. Capítulo 17. Bibliografía de los autores. Capítulo 18. Anexos. La existencia de los bosques es fundamental para la vida en la Tierra, proporcionándonos oxígeno, bienes y servicios ambientales. Además, los bosques son extraordinariamente útiles para el ser humano e indispensables para su supervivencia. Historia de los bosques del Ecuador. El Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad, lo que se debe, entre otras cosas, a que su territorio está cruzado por la cordillera más extensa del planeta, los Andes. La escalera ecológica que se crea permite la existencia de una cantidad monumental de especies vegetales y animales, adaptadas desde las cimas de las cumbres nevadas hasta los bosques del piemontano, pasando por páramos, valles y bosques nublados, en montañas y volcanes que miran hacia el Pacífico, hacia la hoya amazónica y hacia el interior del callejón interandino. La historia de la vegetación en Sudamérica data de finales del Mioceno, cuando varios géneros y especies austral-antárticos migraron hacia los trópicos, como consecuencia de un enfriamiento general. En estas épocas, las montañas no alcanzaban más de 2000 metros. Algunos estudios actuales han encontrado polen de géneros australes, como Polylepis y Weimania, que pudieron migrar hacia el norte y adaptarse al medio ambiente montañoso. Hasta la mitad del Plioceno se desarrolló la cordillera andina, y extensas áreas estuvieron cubiertas por bosques andinos, en cuya composición constaban taxones australes y tropicales que se adaptaron al frío. En el Ecuador existen 2 registros de la vegetación en el Holoceno, las lagunas de Yaguarcocha y Yambo. Al principio del Holoceno hubo un periodo húmedo que los bosques estuvieron dominados por Alnus y Weimania. 5.700 años después, el clima se volvió más seco y se produjo un incremento masivo de polen de Ciperácea, que tuvo su término con otro periodo húmedo representado por polen de especies de Rumex y Dodonea. La problemática de los bosques del Ecuador. La deforestación en el Ecuador. Ecuador es el país más deforestado en proporción a su tamaño. La deforestación es uno de los temas que más preocupa a los expertos ecuatorianos. Según cifras del Ministerio del Ambiente,
En 2016, el país constaba con 12 millones de hectáreas de bosque nativo y en el 2018 ya tenía 116.000 hectáreas menos. En 18 años, entre 1990 y 2018, se han perdido poco más de 2 millones de hectáreas de bosques en Ecuador. La región más afectada por la deforestación es la sierra, donde subsisten pocos bosques primarios. Desde los años 50, la costa sufrió una intensa conversión de los bosques en tierras para fines agrícolas y ganaderos. La región amazónica ha sufrido los problemas de una colonización poco planificada que surgió debido a la construcción de la infraestructura vial para la explotación petrolera. Causas de la deforestación en el Ecuador: la agricultura, ganadería, extracción de madera. Los asentamientos humanos han puesto en peligro los bosques secos. Las comunidades de campesinos poco a poco van sacando ciertas áreas de bosque y las van transformando en agricultura temporal. Otra forma de afectación es el pastoreo del ganado, por ejemplo, con la crianza de chivos, lo que ha convertido estos ecosistemas en potreros y pastizales. Entre las causas directas más importantes de la deforestación figuran la conservación del bosque a la agricultura, la cría industrial de camarón en el caso de los bosques de manglar, los incendios y la construcción de grandes represas hidroeléctricas. El Ecuador, con fin de mitigar la deforestación, se planteó programas para la conservación de los bosques, como es el programa Sociobosque. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea la reducción de la tasa de deforestación en un 50%, creó desde el 2008 el programa Sociobosque, cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos en todos los rincones de la patria. Sociobosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramo u otra vegetación nativa. En Ecuador, las condiciones ambientales varían mucho en el espacio y esto ha generado regiones naturales con propiedades muy divergentes. Estas diferencias son obvias para cualquiera que haya cruzado los Andes, viajando desde la Amazonía Baja hasta el litoral. La variedad de regiones naturales es uno de los factores que ha hecho que el Ecuador sea un país megadiverso y uno de los mayores centros de concentración de especies a nivel mundial. A continuación, hacemos un recuento de las regiones naturales del Ecuador. Región Costa. La costa está conformada por 3 ecosistemas principales: los bosques lluviosos tropicales del norte, las sabanas tropicales del centro y del sudoeste, y el bosque seco de la franja peninsular occidental y meridional. A lo largo del litoral costero se distinguen 2 ecosistemas adicionales, caracterizados por sus comunidades animales y vegetales: las entrantes de manglar y otras áreas. El clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 25 grados a los 31 grados centígrados. Entre los bosques de la costa ecuatoriana tenemos los bosques lluviosos tropicales del norte, las sabanas tropicales del centro y del sudoeste, bosque seco de la costa, bosque de manglar, bosque deciduo de la costa, bosque húmedo tropical del Chocó, las montañas de la costa, entre otros. Región Sierra. La región interandina del Ecuador es única en el continente americano, pues solo en el Ecuador la cordillera de los Andes se divide en 2 flancos, una cordillera occidental y una cordillera oriental, que conectadas por nudos forman espectaculares valles que generan ecosistemas megadiversos. Comprenden 40 ecosistemas distribuidos en toda la región, como bosque piemontano occidental, bosque montano occidental, páramo, matorral interandino, bosque montano oriental, entre otros. La región amazónica. La Amazonía es una de las regiones naturales más importantes de la Tierra, ampliamente conocida por sus bosques y por el inmenso volumen de la deforestación cada año. Pero el Amazonas constituye igualmente el sistema fluvial más grande del mundo,
con más de 100.000 kilómetros de ríos y corrientes de agua, formado por 25 ecosistemas amazónicos como son el bosque siempreverde, bosque semideciduo, piemontano, bosque húmedo tropical amazónico, bosques inundables, entre otros. La región insular o Galápagos. Los patrones de distribución de los ecosistemas y la biodiversidad existente en el archipiélago de Galápagos son definidos directamente por las características biogeográficas y climáticas. Los ecosistemas terrestres se dividen en gran medida por la distribución de las comunidades vegetales y la presencia de precipitaciones, identificándose 4 grandes zonas: litoral, árida, de transición y humedal. Los ecosistemas identificados son acuíferos, ecosistemas de zona húmeda, ecosistemas de zona de transición, ecosistemas de zona árida, humedales, manglares y lagunas, ecosistemas de zona litoral, ecosistemas de zona submareal y ecosistemas de zona pelágica. Bosques húmedos tropicales. Los bosques tropicales húmedos se encuentran aproximadamente entre las latitudes 10 grados norte y 10 grados sur y representan casi un 25% de la superficie total de los bosques en el mundo. Estos incluyen bosques húmedos bajos, bosques siempreverdes, bosques húmedos semicaducifolios, terrenos boscosos y sabanas arboladas, en regiones donde la precipitación media anual es superior a los 1000 milímetros. Hay aproximadamente 70 países que se encuentran en la región de los bosques tropicales húmedos, que abarcan 23 países de nuestro continente americano, 16 en Asia y 31 en África. Son bosques que cuentan con la más alta biodiversidad en la Tierra, convirtiéndose en el hogar de millones de diferentes especies y algunas desconocidas. Su conservación es esencial para asegurar la diversidad de especies de flora y fauna en el mundo, nuestra futura despensa de productos naturales y medicinales. Asimismo, son esenciales para regular el clima del planeta. También podrás encontrar la descripción del clima, flora, fauna, el suelo del bosque, características de las plantas, entre otros asuntos. Y uno de los que más nos preocupa, la deforestación, la transformación del uso de suelo, la expansión de la frontera agrícola y áreas pobladas. Bosques secos tropicales. El bosque seco, xerófilo, deciduo, también llamado selva seca, tropófila, caducifolia o también hemisilva, es el ecosistema semidensa o densa de vegetación arbolada, que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. Es uno de los 14 biomas con los que el WWF clasifica las ecorregiones terrestres, dándole la denominación de bosque seco tropical o subtropical de hoja ancha. Se encuentra en latitudes tropicales y subtropicales y ocupa una extensión total de 11.5 millones de kilómetros cuadrados. Los bosques secos suelen situarse entre las selvas lluviosas y ecosistemas áridos, como desiertos subtropicales y sabanas. Pero, ¿cuáles son las características de estos bosques secos tropicales? Pues una de las características más importantes es en que la vegetación se adapta a largos periodos de aridez, durante los cuales la evaporación es muy activa. Los paisajes vegetales empobrecen poco a poco. Las formas xerófilas adaptadas a la aridez adquieren una importancia creciente a medida que se van aproximando a los trópicos o a las zonas ecuatoriales con escasas lluvias. A pesar de tener semejantes características, los bosques secos tropicales conllevan una gran problemática, pues los expertos concuerdan que en los procesos de población de los bosques secos son uno de los principales problemas asociados a su deterioro. Las comunidades de campesinos poco a poco van sacando ciertas áreas de bosque, a las que van transformando a agricultura temporal. Otra forma de afectación es el pastoreo de ganado, por ejemplo, con la crianza de chivos,
lo que se ha convertido a estos un ecosistema potreros y pastizales. Bosques andinos. Los bosques montanos tropicales representan uno de los ecosistemas más diversos del mundo, especialmente los Andes orientales. Son uno de los puntos calientes de biodiversidad. Comparado con los bosques húmedos bajos, los bosques andinos han recibido poco interés de los científicos y del público en el pasado, a pesar de su función ecológica y económica sumamente importante, por ejemplo, en la captación de agua y el control de la erosión. Al mismo tiempo, los bosques montanos representan un ecosistema muy frágil por sus fuertes pendientes que los hacen vulnerables a una erosión extremadamente acelerada en condiciones intensas de lluvia. El incremento de la población y el incremento de la necesidad por recursos como leña, minerales, pastizales, agricultura, ha venido disminuyendo la extensión del bosque montano continuamente. La mayoría de los estudios en ecosistemas tropicales tuvieron su enfoque en los bosques húmedos tropicales, donde se encuentra también la mayoría de las estaciones científicas. No obstante, se sabe muy poco sobre los procesos de regeneración en estos ecosistemas y casi nada sobre su funcionamiento. Los bosques montanos tropicales representan uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Es por eso que hay que protegerlos y cuidarlos. Bosques con características xerofíticas en Ecuador. Las formaciones secas, séricas y subséricas se caracterizan por una alta distribución estacional de las precipitaciones con periodos secos críticos de hasta 6 meses, temperaturas medias anuales superiores a los 17 grados centígrados y evapotranspiración potencial mayor a la precipitación media anual. Usualmente estos tipos de ecosistemas los encontramos presentes en los Andes en condiciones microclimáticas especiales, tales como sombras secas. Las características de escasa precipitación durante periodos largos, intensa radiación solar, baja humedad relativa, altas temperaturas y fuertes vientos exigen de las especies unas adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas. La vegetación típica de las formaciones séricas y subséricas comprenden árboles pequeños y arbustos achaparrados de hojas persistentes. Las principales formaciones vegetales secas de América tropical están concentradas en la costa norte del continente, en los valles secos interandinos de los Andes del norte, desde el norte de Perú hasta Mérida, en Venezuela, a lo largo de la costa de Ecuador y Perú, en los valles secos de los Andes centrales y en la vertiente occidental de los Andes del Perú. Se lo puede encontrar en nuestro país, Ecuador, en la región sierra, en la región costa. Cambio de uso de suelo en Ecuador. El uso de suelo se refiere a la categoría de utilización de las tierras en el sector rural del país. Así, encontramos las siguientes posibilidades: cultivos permanentes, cultivos transitorios, pastos cultivados, pastos naturales, montes, bosques, páramos y otros. Los productos que estudia la SPAC corresponden a los cultivos permanentes y transitorios. Por ello, se prioriza su descripción. Así, para permanentes, la tasa de crecimiento anual es del 0.25% en referencia al año. Los cultivos transitorios, por su parte, tuvieron una participación del 8.58% en el mismo año y presentaron una variación anual del 3.93%. Al analizar las superficies más importantes en relación al uso del suelo del país,
A partir de la serie estadística de la SPAC, se observa que la superficie dedicada a cultivos permanentes en estos años presenta una tasa media de crecimiento positiva del 1.35%, siendo el 2009 el año de mayor crecimiento, con un 6.73%. La categoría cultivos transitorios entre el 2005 y el 2012 presenta una tasa media de variación del 0.57%. La variación más significativa se presentó en el 2006, con un decremento de un 5.01%. A nivel nacional, la mayor superficie de tierra cultivable está destinada a pastos cultivados con un 99.85%, seguido por los pastos naturales, que tiene un 11.96%. Los cultivos permanentes representan un 11.62% y los cultivos transitorios y barbechos con un 8.58%. Cultivos con fines comerciales en el Ecuador. Los monocultivos industriales, cacao, banano, palma africana, han significado la situación total o parcial de los bosques nativos, en donde se han instalado y han agravado los problemas sociales a nivel regional. El cacao fue el principal monocultivo desarrollado a gran escala e implicó no solo la situación de numerosos bosques, en particular de la costa, sino que además resultó con la concentración de tierras en manos de un pequeño número de familias. El auge del cacao terminó en la segunda década de este siglo, debido a la aparición de enfermedades que afectan el cultivo. A principios de los años 30, la estadounidense United Fruit inició la plantación de banano y su cultivo se extendió ampliamente. Con el apoyo directo del Estado, esto significó la destrucción de bosques, promocionada incluso por el Banco Nacional de Fomento, que otorgó créditos a pequeños y medianos productores, a condición de que cortaran el bosque y plantaran bananeros. Durante esta época se destruyeron los mejores bosques del Ecuador y la promoción de la superficie forestal del país disminuyó del 75 al 62%. En la actualidad se estima que el total de plantaciones de palma africana en el país ocupa al menos unas 120.000 hectáreas. La implantación de monocultivos de palma africana implica la deforestación total del terreno. Gran parte de estas plantaciones se han instalado en selva virgen, por lo que son un importante factor de deforestación. Las especies de plantas están desapareciendo del planeta a un ritmo 2 veces mayor que el de otros seres vivos. Amenazas como el aumento de la deforestación y la expansión de los cultivos están poniendo en riesgo su conservación. En Ecuador, el 78% de las plantas endémicas están en algún grado de amenaza. Según el último libro rojo de las plantas endémicas de Ecuador, el 8% se encuentran en peligro crítico, el 24% en peligro y el 46% se consideran vulnerables. Todas estas son clasificadas como amenazas de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los colores, formas y diseños tanto de las plantas como el de sus flores resultan de gran atractivo, por lo que varias especies corren serio riesgo de desaparecer. Sin embargo, esta no es la peor amenaza que enfrentan, ya que nuevamente la destrucción del hábitat natural es el factor que altera la supervivencia de las especies. En Ecuador ocurre una situación bastante alarmante, ya que gran parte de las plantas endémicas de este país y pertenecientes a esta familia están catalogadas bajo algún parámetro de riesgo potencial o cercano a la extinción. Nunca antes hubo tantas especies vegetales amenazadas. Su desaparición total no solo significa una pérdida irreparable para la diversidad existente, sino que también afecta el equilibrio de todo ecosistema.
El Ecuador posee un gran número de fauna silvestre. Sin embargo, muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción por diferentes razones. La deforestación, expansión de la frontera agrícola, conversión de llanuras tropicales en espacios para ganado, destrucción de arrecifes de coral, construcción de caminos y represas, contaminación, introducción de especies ajenas. Cuando un hábitat natural se fragmenta, la población se dispersa, disminuyendo la diversidad genética y haciendo insostenible el sistema ecológico. La principal consecuencia de la extinción de especies es la pérdida en la llamada biodiversidad, que por una parte es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, así que su valor es incalculable e irreemplazable. Por otra, el funcionamiento correcto del sistema está garantizado gracias a los seres que lo forman, junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su supervivencia. En los últimos siglos, la acción humana sobre la naturaleza es la principal causa en la vulnerabilidad o extinción total de algunas especies. El ser humano es indicado como el gran responsable de la desaparición de muchos organismos, ya que directa o indirectamente lo dañan. Les destruyen su hábitat e introducen especies ajenas, alterando drásticamente los ecosistemas. El endemismo en el Ecuador. El endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es endémica de cierta región, significa que solamente es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas. Así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera o un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso puede llegar a un continente. Normalmente, el concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros, familias, entre otros. El endemismo surge como consecuencia de la especiación que aparece ante la aparición de barreras naturales que impiden el intercambio genético. De este modo, aparecen especies diferentes restringidas en zonas geográficas. Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción, pues sus poblaciones suelen ser reducidas en número de individuos y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor. Al cabo de 10 años desde la primera evaluación integral de las especies endémicas de plantas del Ecuador y al considerar los esfuerzos que se hacen para la supervivencia de las especies, se esperaría que la presión de las amenazas hubiera disminuido. Según datos, se puede observar que en general la situación no ha mejorado. Esto no sorprende si se considera que la destrucción del hábitat es la principal amenaza para la supervivencia de las plantas endémicas y la deforestación en Ecuador continúa y es más alta de Sudamérica. En el capítulo de glosario encontrarás palabras que contiene el libro. Bibliografía. La bibliografía de los autores. Descripciones detalladas de cada uno de ellos, como es el caso de Freire Paola, Gallegos Cristian, Pilataxi Juan Carlos y finalmente Chicaiza Wilber. Los anexos.
Si quieres descargar el libro completo, te dejamos el link de descarga en la descripción de este video. O también puedes escanear el código QR que se está presentando en este momento. Muchas gracias por ver el video, que tengas un buen día.